Ya Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Primera conversación, cordial seguramente, pero hay un montón de frentes abiertos y de retos por delante. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Buenas noches, encantado. Muy buenas noches, Juan Pablo de Leo. Luis Miguel recién desempacado de los... Qué rápido regresaste, Juan Pablo. Sí. Qué rápido. Si la elección fue hace unas horas, ¿cómo le haces? Ya estamos aquí. Bienvenido de vuelta, Alicia Salgado. Avión privado. ¿Es eso o esperar y esperar y esperar? ¿Cómo ven las cosas? El escenario, ¿qué viste allá, Juan Pablo, en Estados Unidos? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el ambiente? Con un triunfo que fue todo menos reñido. Fue muy holgado la victoria de Donald Trump. Sí, fue una victoria contundente y creo que lo hemos escuchado de toda la clase política. Esa victoria fue contundente. Gana el voto popular, que no le había hecho en sus dos pasadas elecciones. Por supuesto que gana el colegio electoral. Veo un partido demócrata en reflexión. Yo sí creo que hay muchas cosas, muchas similitudes con respecto a lo que sucedió aquí en México, por ejemplo, con la oposición, con partidos populistas y tan fuertes, con resultados en la Cámara de Representantes, en el Senado, en la presidencia, en las gubernaturas. A partir, me parece, de un mensaje quizá de los demócratas que es difícil de entender y que no han priorizado a la clase trabajadora, entendiendo que una agenda progresista siempre es buena y siempre es importante, pero que primero hay que comer y que primero hay que comprar una casa y que primero hay que mandar a los hijos a la universidad. Es decir, me parece que más allá de las habilidades que pueda o no tener Donald Trump, la parte de la narrativa, de poder aterrizar muy bien un mensaje para la clase trabajadora, de haber ganado sectores como, no los ganó, pero haber crecido en el sector de los hispanos en los Estados Unidos. De mujeres, de estudiantes, sí, de jóvenes. Prácticamente él crece en todos los demográficos, vis a vis lo que sucedió en el 16 y lo que sucedió en el 20. Y eso tiene que ver con una realidad en los Estados Unidos en donde, sí, temas como la inflación y temas como el asunto inmobiliario, etcétera, etcétera, están en crisis. Y si bien lo puedes ir arreglando o pueden haber ciertos resultados, la verdad es que la percepción entre la población de los Estados Unidos es que no es suficiente. Pero fue la economía entonces. El principal factor está en el terreno. No hay duda. Y eso lo dicen las encuestas de la Ahora, eso le pone un doble reto a México, porque viene la revisión, hay quienes piensan que será una renegociación del TEMEC. ¿En qué términos? Decía Marcelo Ebrard, cabeza fría, inteligencia, suena muy bien, pero el señor no tiene cabeza fría y la inteligencia a veces sí tiene bastante cabeza fría. ¿Trump? Sí, amenaza fuerte y en ocasiones reacciona, pero retrocede. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que él ganó precisamente porque al norteamericano promedio le dolió la inflación. No necesariamente es la inflación, porque la inflación venía a la baja o estaba a la baja, la economía creciendo, pero lo que algunas veces hemos mencionado aquí es eso, la carestía. Porque también lo puedes comparar con el voto mexicano, o sea, la cantidad de recursos en las clases populares en general que están dando los programas sociales te aumenta la capacidad de consumo. El bolsillo se siente robusto y te siente protegido y te da lo que no te daba nadie. Aquí pasó lo contrario, porque al final de cuentas todo este efecto que pasó los primeros 2 años de Biden, no solamente con el problema de COVID, sino también con el problema de inflación, que fue bastante alto. Casi 10%. Y las tasas altas de interés, porque es un mercado que se mueve con crédito. O sea, que se mueve con crédito en todos los segmentos de la población, desde abajo hasta arriba. Eso también te lo explica, porque las tasas de interés para ellos, las tasas activas, son muy altas, históricamente muy altas. Y hoy todavía, aunque haya bajado 25 o 50 puntos base la tasa de referencia de Estados Unidos, la tasa del crédito está en torno al 12%, cuando normalmente la tienen mucho más abajo. Y la tasa de tarjeta de crédito está en torno al 18%. Y la tasa hipotecaria, o sea, que ten en cuenta que ellos venían de un entorno de tasas negativas, en donde además tenían refinanciamiento de hipoteca muy fácil, y hoy no existe esa posibilidad. Entonces, sí ha sido un periodo de difícil tránsito en materia de bolsillo para el norteamericano, y te expliqué ese 38% de encuesta de salida diciendo, pues el factor que más pesa es el bolsillo. El segundo factor es la inmigración, pero no lo puedes mencionar como inmigración, sino como calidad de trabajo. Sí. O sea, sienten que unos desplazan al otro o pierdes capacidad de ingreso o de mejora, ¿no? Sin duda. Ahora, todo eso va en el cóctel de la
revisión del TEMEC, porque Donald Trump suele meter todo en la misma cesta, es decir, al momento de renegociar va a meter la seguridad, va a meter el tema migratorio y por supuesto el asunto comercial. Creo que cuando dicen ya lo conocemos, ya supimos cómo es negociar con él 16-20, en algún sentido es cierto, las horas de vuelo cuentan. Del otro lado, el Trump del 2024 tiene muchas razones para ser diferente al Trump de 2016. La primera es, tiene un respaldo electoral que no tenía en 2016, va a tener los dos congresos, las dos cámaras. Y por otra parte, creo que está más convencido que algunos de sus promesas de campaña es lo que Estados Unidos necesita. Me refiero a aranceles, me refiero... Sí, a ver, los aranceles lo ves más allá de la provocación, de la amenaza, del amago, lo ves como algo viable. Yo no creo que solo sea un asunto de campaña. El equipo uno de los pocos equipos que va a sobrevivir con respecto a la primera administración está en la parte comercial. Es Lighthizer y es Peter Navarro. Hay un libro de Peter Navarro que más o menos el título traducido al español es No existe el libre comercio. Fundamentalmente, lo que él va a poner en la mesa son propuestas económicas para un malestar que está sentido por la población. Es inflación, es pérdida de empleos de calidad, pero también hay un asunto que entra dentro de la guerra cultural. La migración es cierto que está resolviendo temas económicos. Por ejemplo, en restaurantes, en hoteles, no había forma de que operaran por la cantidad de norteamericanos, estadounidenses que no querían ya esos trabajos. Pero ahí entra este tema de la migración desgasta o genera un problema de identidad, que una parte del electorado dice, a ver, me da lo mismo, son útiles o no, me afean el barrio, me conflictúan respecto a qué es ser estadounidense, yo estoy harto de ir a un lugar que no hablen inglés. Todas estas cosas están también en el cóctel que le dio el triunfo a Trump. Porque su electorado va a querer que les cumplan resultados. Y mi impresión es que ninguna de las promesas, por más extrafalarias, por más radicales que parezca, las podemos descartar. De plano. Yo estoy convencido. Tú dices que no, Alicia dice que sí hay que descartarlas, que no... Por una razón, yo lo digo por una sola razón. Yo recuerdo muy bien lo de la 232 en particular, ¿no? Cuando lo aplica, están en Europa y nos aplican el incremento del arancel de 25%, que dura muy poquito tiempo y da tiempo a negociar. México también tiene capacidad de reacción, pero el que reacciona más fuerte es el norteamericano, porque... La verdad es que en un entorno en donde la inflación se volvió crítica, subir un arancel y más proveniente de México, o sea, el costo lo van a pagar allá. Comercial, claro, no les va a gustar, o sea, te va a costar 20, mucho más cara la Berry, ¿no? Y además sí, tu guacamole va a ser 25% más caro. A ver, este es el punto, o sea, súbele aranceles del 100% hasta los autos, o sea, es un tema. México les exporta 2.4 millones de sus autos, ¿no? Es totalmente funcional la economía mexicana a la economía de Estados Unidos, pero no es un asunto racional. O sea, mi punto es una elección que se ganó con comunicación emocional. Y yo tengo la impresión que efectivamente la agenda económica es muy relevante, pero lo más importante es la narrativa alrededor de la agenda económica. Perfectamente le puede decir al estadounidense, ten paciencia ahorita con la inflación, porque lo que estamos haciendo es pelear por recuperar tus empleos. ¿Y le va a aguantar la popularidad para tomar esas decisiones? Yo no sé si, a ver, puede pedir la paciencia, yo no sé si las personas van a tener paciencia. ¿Qué es lo que sucede? Son 4 años para Donald Trump, no hay más. A diferencia de la primera etapa de su administración, 4 años te daban la posibilidad de decir, bueno, vamos por un segundo periodo, y esto es un tema de 8 años. Cuando tienes solamente 4 años y va a salir Donald Trump y necesita, a ver, el lema de campaña cuando fue el discurso de aceptación era Trump lo va a arreglar.
Sí. Y tiene que arreglar las cosas, tiene que arreglar primero el tema económico, me parece que el tema de migración será consecuente. 3, me parece que va a sacar las manos en muchos sentidos de varias partes del mundo, entendiendo que su prioridad es interna y no es externa. El electorado de Donald Trump no le gusta que Estados Unidos sea intervencionista, que esté en guerras, que esté dando dinero a Ucrania, que esté dando dinero a Israel, que Israel es otro tema, pero digamos que ahora con un Congreso... Pero es buena noticia para Rusia, buena noticia para Venezuela. Para Arabia Saudita. Sí, y con los acuerdos, los Abraham Accords, que también fueron mucho empujados durante su presidencia y muy cercano, digamos, a todo el sector. A lo que voy con esto es, yo no sé qué tanto, por ejemplo, el tema de Ucrania vaya a seguir siendo vigente para Trump, y más bien inyectarle ese dinero a la economía norteamericana, porque justamente estos 4 años puede ser que generes un mayor conflicto a nivel internacional ante la ausencia de Estados Unidos en ciertas regiones, pero lo primero que tiene que hacer es arreglar la economía y más allá de pedir paciencia es de alguna manera controlar la inflación y comenzar a reducirla, es volver al mercado inmobiliario norteamericano un mercado potente a nueva cuenta, es hacer la educación mucho más accesible para todas las personas, que hoy por hoy las universidades son carísimas, quiere fundar unas universidades, por ejemplo, públicas, y es primero atender lo interno, atenderlo rápido y posteriormente podrá comenzar a avanzar la agenda hacia otras partes o hacia otro tipo de prioridades. Pero primero lo primero, y yo sí creo que también el tema de el crédito y de los bancos centrales y todo lo que tiene que ver con ello, también va a tener que ser atendido, digo, que son independientes y autónomos. Un proceso de desregulación tal que hasta el Bitcoin subió de una manera increíble, sí, ¿no? En su máximo histórico. Pero no fue en balde. Sí. O sea, durante toda su campaña dijo que se iba a acabar la sobreregulación impuesta por la Fed y por los reguladores como el Currency of the Board y también por la SEC, que era una estupidez lo de manejar la posibilidad del uso tecnológico de las monedas virtuales como activos, sino como una posibilidad, que para él tenía que acabar el dominio del Banco Central. O sea, de verdad es un tema que, oye, subieron las acciones que más subieron. El primer día, apenas ni siquiera había sido la elección, simplemente con las encuestas y la percepción de que estaba a punto de ganar, fueron las financieras y también las tecnológicas y el Bitcoin. Pues, o sea, sí. No hay más. Yo solo quiero enfatizar algunos de sus propuestas económicamente son contrarias a conseguir buenos resultados rápido. La bronca con China, tensar más la cuerda, va a generar disrupciones en cadenas de valor. México y otros países han sustituido parcialmente a China, pero no han resuelto toda la proveeduría que viene de China. La guerra comercial con China y la guerra en otros aspectos va más allá de arreglar la economía, va más allá de cómo se sienten los consumidores. Mi impresión es que vamos a tener una mezcla de gran narrativa con magros resultados en lo económico. ¿Para cuánto aguanta esto? Va no a lo sé. necesitar culpar a alguien. Cuando eso sucede, necesitas enemigos y nosotros le quedamos a la mano. Y hay una cosa que sí va a estar muy presente y debería ocuparnos a México. En Estados Unidos hay una discusión sobre si lo que sigue es nearshoring o reshoring. Sí. Nearshoring es donde sea, pero cerquita. Reshoring es en cualquier lugar, pero dentro del territorio de Estados Unidos. Creo que empezabas con la llamada de Claudia Sheinbaum con Trump. A mí me dio mucho gusto. Dije, ojalá no nos pase con Biden. Pero vamos a extrañar la administración Biden porque Biden fue muy generoso con México, generó muchos proyectos con el concepto de América del Norte. Para Trump no existe eso, es Estados Unidos de un lado, México de otro, y vamos viendo en qué cosas la relación binacional funciona. ¿Y se sentirá muy incómoda Claudia Sheinbaum con eso? ¿Con que Estados Unidos por su lado y México por el suyo? Ahora sí, como en las caricaturas, hay una Claudia del lado derecho que está incómoda y hay una Claudia del lado izquierdo que debe estar
más que contento. Respiró un poco. En cuestión de ser villanos, yo no creo que en ese sentido México, en la parte comercial de que estamos hablando, México vaya a ser villano. Creo que lo que dice Luis Miguel tiene mucha razón en el sentido de que China es el gran villano para los Estados Unidos con esta guerra hegemónica y esta guerra comercial, pero México sí va a ser el gran villano en temas de drogas, que también... A ver, fentanilo somos los malos. Y seguridad. Y yo creo que... Migración somos los malos. Va por ahí, porque a ver... Y la revisión del TEMEC podemos ser los malos también. Y yo creo que la negociación, digo, obviamente en ese sentido ustedes saben más, pero creo que la negociación del TEMEC entre México y Estados Unidos está en una mucho mejor posición para presionar al gobierno mexicano a poder sacar lo que quiere. Y se habla mucho de este Trump negociador y del arte del... Ahora, presionar implica otras cosas, más allá de lo económico. Sí, claro. Es decir, en estas negociaciones Más, claro. presionas con seguridad y con migración. Claro. Yo creo que recuerdo una palabra impresionante, porque además a todos los periódicos norteamericanos la destacaron, y que fue del jueves de la semana pasada, que decía Clever Xi. Y Xi Jinping dejó de ser un monstruo para Trump cuando empezó a hablar, y estaba en Detroit además, hablando justamente de las cadenas de valor. Y decía, este hombre es muy listo, es un líder muy listo, y para trabajar con él no tenemos que seguir peleando, tenemos que ser más inteligentes. Esto le abrió todas las posibilidades, reaccionó la Business Roundtable en 3 patadas. En ese momento, su gran asesor, amigo y donador de $130 millones para la campaña, el propietario de Tesla, evidentemente, y Starlink y demás, otro de los que subieron muchísimo sus acciones, dijo, creo que ya entendimos. No se trata de seguirnos peleando donde nos hacemos daño en el pie. Y luego después dijo, en el caso de México, que creo que la amenaza es esa, es la amenaza más profunda, y tiene que ver con la llamada que ayer mismo realizó el canciller Juan Ramón de la Fuente con el presidente de Guatemala. Y es que dijo él, si no cuidan su frontera sur, yo me encargo de cerrarles el primer día la frontera, mi frontera sur. Ahí está el tema. Todo juega. Todo Uno está de en los juego. grandes éxitos de México en la relación con Estados Unidos fue tener un carril solo económico que dejaba fuera los grandes conflictos, seguridad, migración. Trump quiere revolver los carriles. Sí. Y en esa mezcla, en esa licuadora, quién sabe cómo nos va a ir. Luis Miguel, gracias. Juan Pablo. Gracias. Alicia, Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásale.